Una vez más, agradecer por la invitación de la iglesia allí en Temuco. En este estudio de Lucas, vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas en el capítulo 2, para lo cual también vamos a compartir una presentación. Vamos a comenzar la lectura en el día de hoy en el versículo 8. Dice Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, ahí está el relato completo de estos pastores que tienen una visión celestial. Se les aparece un ángel del Señor. Ellos estaban en la misma región donde estaba el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, naciendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En ocasiones anteriores mencioné que íbamos a tocar este tema. Son importantes las pequeñas palabras que aparecen en el libro de Lucas. Y una de ellas es que estaba de noche y los pastores estaban en la noche, estaban guardando y velando, estaban a la intemperie. Esto de hecho lo vamos a ver, lo vamos a considerar, si es la época del año en que los pastores están fuera cuidando el rebaño, velando en la noche. No puede ser en una época cercana o similar a diciembre, como la costumbre, la religión lo ha dicho. Y es importante, Lucas lo menciona, había pastores y estaban guardando y velando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando en Israel está en esa época de diciembre, está en invierno, y el invierno en Israel es muy crudo. Incluso el Señor menciona en uno de los libros, en Juan, se menciona que el Señor va al templo y era invierno. Ahí uno puede considerar que no importaba el clima, el Señor, como era su costumbre, estaba allí enseñando. Bien,
los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que se aparezca a los pastores? ¿Por qué no se le apareció el ángel a pescadores? ¿Por qué no se le apareció a carpinteros? ¿O por qué no se le apareció a un grupo de alfareros? ¿Algún mensaje hay en que se le haya aparecido un ángel del Señor a los pastores? Y es interesante ver desde el comienzo de la Escritura cómo hay pastores. Hay pastores. Abel era pastor de ovejas. Y Caín, su hermano, lo invitó al campo por envidia, lo mató. Los pastores, la relación que hay entre el pastor y la oveja. El rey David, conocido mundialmente, históricamente, el rey David, pastor de ovejas. Así que es interesante eso. ¿Por qué a los pastores? Hay un mensaje allí. Estos pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche, el rebaño. En otras oportunidades hemos considerado cómo era un poco el trabajo de estos hombres en Israel en aquella época, porque se presenta el Señor como el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Sus ovejas oyen la voz del buen pastor. Así que en el versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en lo espiritual es el pastor o los pastores, como nosotros tenemos en las congregaciones, pastores en plural. Pablo habla a los pastores, a los ancianos, a los obispos, siempre en forma plural, varias personas. Nunca se menciona en la Escritura respecto a una iglesia que haya un pastor o un obispo. No se menciona. Siempre se mencionan varios pastores, varios obispos, varios ancianos. Y también hemos aprendido en otras oportunidades que estas palabras son funciones que desempeñan hermanos, no son cargos. No estamos en política aquí que sea un cargo. No es un cargo, es una función. Y a veces indistintamente, para referirse a un pastor, también se refiere a un anciano, también se refiere a un obispo. Depende de la función que esté cumpliendo aquel hermano. ¿Es acaso un cargo? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero ¿qué es lo que hace el mundo religioso? En el día de hoy, es como, recuerdo el caso, porque lo vi, de una persona que habían invitado y se promocionaba como un pastor y que venía de visita el pastor. Y cuando llegaba, había pompa, se le esperaba como si fuera alguien importante. A veces se critica al mundo religioso católico por la idolatría que hacen respecto a la persona del Papa. Pero también ha caído el mundo evangélico a veces en elevar a pastores, a obispos, a una condición que la Biblia no les da. Y es difícil a veces romper ese sistema que llevan durante años, y a algunas personas les cuesta, saben que está incorrecto, saben que está malo, pero les cuesta salir de ese sistema. Han sido casi adoctrinados, acostumbrados a un sistema. Bueno, así como el Señor también ha sacado del mundo católico, también puede sacar del mundo evangélico, del mundo religioso. El Señor quiere que volvamos a la sencillez de lo que Él plantea. Plantea un rebaño y plantea un pastor. ¿Pero quién es ese pastor? El pastor es el Señor. Y yo veo aquí en esta aparición, en este mensaje, que se aparece a los pastores. Está diciendo, viene el Salvador del mundo. Viene quien va a dar su vida por las ovejas. Viene el príncipe de los pastores. Hay mucha relación.
gente humilde, gente trabajadora, gente que está guardando las vigilias de la noche, el cuidado de las pequeñas ovejas indefensas, porque hemos visto en otras ocasiones que la oveja es un animal indefenso, muchas veces torpe. Ahí están los pastores. Y entrando en el mundo, el Salvador del mundo quiere presentarse a los pastores. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento varias personas que fueron pastores. Es una labor, era una labor en el sentido práctico de cuidar la oveja. David lo entendía y escribe aquel salmo del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y todos los cuidados que tiene para aquellas ovejas. Nosotros somos las ovejas. Así que el que se haya parecido a los pastores, a estos humildes trabajadores que cuidaban el rebaño en aquel lugar en la noche, tiene un mensaje. No llamó a las grandes casas reales, no llamó a la nobleza, no llamó a los ricos, llamó a los humildes pastores para que vieran el nacimiento del Salvador del mundo. Y esto tiene sentido si consideramos que Dios en el Antiguo Testamento se muestra cual pastor. Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios Todopoderoso, el Altísimo, también se presenta a su pueblo como el pastor. En el Antiguo Testamento dice Isaías 40, versículo 11. Como pastor, apacentará su rebaño. Y es Dios Todopoderoso que se presenta como pastor para apacentar, cuidar aquellas ovejas de su redil. En su brazo las llevará, los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Nos dejó ejemplo. También aquellos hermanos que tienen o ejercen esta función de pastorado, del pastor, del anciano, del obispo. Si alguno anhela obispado, dice la Escritura, buena obra desea. Pero luego dice, pero tiene que cumplir los siguientes requisitos, y comienza a dar un listado de requisitos que es bueno examinarlos y estudiarlos. Hoy día el mundo religioso nombra pastor a cualquier persona. Incluso se maneja mucho la política dentro del mundo religioso para nombrar a cierta persona el obispo, el pastor. Pero Dios se presenta como pastor. ¿Por qué? Porque Él apacienta, porque Él cuida, porque Él lleva en su brazo, tiene cuidado de la oveja. No anda pensando, como también en algunos círculos religiosos, que hay personas dañadas, no quieren saber nada de la religión, porque cuando se acercaron a una congregación así llamada, le robaron y utilizaron como excusa los diezmos y ofrendas y otras cosas por el estilo. Pero el pastor, el verdadero pastor, no busca esas cosas, busca lo espiritual, el beneficio espiritual de una oveja, el beneficio espiritual de un cordero. Pastoreará suavemente a la recién parida, a las pequeñitas. Esto es figura de las ovejas que no saben nada del Señor, de la Escritura, están recién comenzando. Y hay personas maliciosas, falsos obreros, que caen como Coré en aquel engaño, la rebelión, como Balaán, las riquezas. Son falsos obreros. No son pastores verdaderos, aunque hayan incluso entidades, institutos
que una persona puede entrar, estar un tiempo, varios años incluso, y luego sale y le entregan un diploma donde dice él es pastor. La Escritura muestra otra cosa. El verdadero pastor no tiene que ir a un lugar a estudiar, sino que el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios nos dota de discernimiento, nos dota de dones, de ministerios para la edificación de su pueblo. Y él ha levantado pastores, ha levantado maestros, ha levantado ancianos de su pueblo. En Ezequiel también se presenta como pastor, y por eso la importancia de que Dios, en este momento tan crucial de la historia, haya llamado a los pastores, a un grupo de pastores que estaba allí, porque venía el príncipe de los pastores a este mundo. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Vosotras ovejas mías, oveja de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Nuevamente la figura de la oveja, la oveja. Y el Señor quiere mostrar, cuando Él entra en el mundo, que va a ser el buen pastor que da su vida por las ovejas, el pastor de la antigüedad, Dios pastoreando a su pueblo Israel, ovejas rebeldes, ovejas que se descarriaban, ovejas que tenían que pasar por el proceso de estar perniquebradas para volver al redil. Eran ovejas con corazón duro, pero era el pueblo del Señor. Y Zacarías también se presenta allí, por lo cual el pueblo vaga como ovejas. ¿Quién más iba a entender estos mensajes? Que los pastores que cuidaban su rebaño en la noche, en las vigilias de la noche, y estaban velando. La palabra velar es estar atento, estar atento. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El Señor mismo sale en los evangelios que su corazón se conmovió porque vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Esa era la condición del pueblo de Israel. Había pastores en aquella región, dice Lucas, en aquella misma región, donde iban a nacer el pastor, el príncipe de los pastores. El pueblo vaga como ovejas, no tiene pastor. ¿Cuántas personas han sido dañadas por falsos pastores, por así llamados pastores que no tienen nada de cuidado por las ovejas, que las trasquilan para ganancias deshonestas? Terrible, terrible. ¿A qué condición se ha llegado? Contra los pastores, entonces dice que se había encendido el enojo del Señor. Castigaré a los jefes. Pero, dice Zacarías, pero Jehová, el Señor de los ejércitos, visitará su rebaño. Zacarías, el Señor todavía no había nacido y está diciendo que el Señor mismo, Jehová, visitará su rebaño. ¿Qué mejor entrar en este mundo avisándole a los pastores que estaban cuidando las ovejas, que estaban cuidando el rebaño? Es una responsabilidad tremenda, muy grande. Cuidar un rebaño, cuidar las ovejas, ver que estén bien alimentadas. Y nosotros somos las ovejas. Cada creyente es una oveja. Y el Señor nos dice, no temáis, manada pequeña. Porque a veces las personas se confunden por las multitudes y se hablan de la mega iglesia. Mega iglesia. Si consideramos las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, vemos iglesias pequeñas. Iglesias pequeñas. La iglesia en Roma, ¿usted piensa que tenía miles de personas, cientos de personas? Era un grupo pequeño.
la iglesia de los Efesios, la iglesia en Corinto, eran iglesias pequeñas. Algunas iglesias, dice, y la iglesia que está en tu casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Era un grupo pequeño. Dios nunca ha buscado mayorías. Cambió el mundo con 12 personas. En el aposento alto habían 120 personas. Luego se comienza a expandir el evangelio. Hay como 3.000 convertidos, como 5.000 convertidos. Y se expande el evangelio. Pero amigo, no pienses en una congregación que sea más espiritual porque tenga miles de personas. Se habla de rebaños. Cuando se habla de rebaños en la Biblia, el Señor habla, por ejemplo, de 100 ovejas. 100 ovejas. Uno se pone a pensar, aquellas mega iglesias, miles de personas, ¿acaso el pastor o los pastores tendrán el cuidado individual, personal, de cada una de las ovejas? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? Es difícil. Es difícil. Así que no nos desanimemos si hay una congregación, un grupo pequeño. El Señor mismo nos hablaba de donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 congregados. ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Bueno, el Señor está allí en medio. Manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y en Juan 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor está a punto de mostrarse a los pastores, a los sencillos pastores que cuidaban las ovejas. Y es un ángel del Señor el que les avisa. Tienen una visión celestial. No llega la visión al templo de Jerusalén. No llega la visión a los sumos sacerdotes del momento, religiosos. Llega a los humildes pastores. Y es un mensaje, hermano. Es un mensaje. A veces la religiosidad hace perder la sencillez del evangelio. La religiosidad y el aparataje hace perder la sencillez, lo simple de lo que el Señor quiere. No temáis, manada pequeña. Él quiere formar familias, quiere formar grupos donde todos nos llamemos hermanos, donde tengamos comunión unos con otros, donde sepamos lo que le pasa al otro. Y hace la función de un cuerpo, que yo sepa lo que le pasa a mi dedo, a mi mano, a mi pie. Que estemos preocupados los unos por los otros. Así como Él nos dejó ejemplo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Cuando llegaba alguien y preguntaba en la congregación, ¿puedo hablar con el pastor? Decían, ¿puedo hablar con el pastor? ¿Dónde está el pastor? Bueno, nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Dentro de la manada pequeña, en nuestras congregaciones, existen hermanos que cumplen la función de sobreveedores, de obispos, de pastores, de ancianos, que velan por el cuidado de las ovejas. Pero el pastor, el único pastor que tenemos, es nuestro Señor Jesucristo. El pastor cuida. El Señor nos ha dejado ejemplo. Nos ha dejado ejemplo. El pastor cuida, dice Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, porque no es de los hombres, hermanos, no es de los hombres. ¿Ha escuchado usted que dicen, yo soy de la iglesia del pastor tanto? Yo me congrego en la iglesia del pastor y le dan un nombre. Pero la grey es de Dios, las ovejas son del Señor. Apacentad la grey de Dios. No son nuestras las ovejas. Tenemos la responsabilidad de cuidarlas, de velar por su alimentación, por donde andan bebiendo aguas, pastos, pero no son nuestras.
La grey que está entre vosotros, y por eso utiliza la palabra allí, entre, entre. No dice bajo, apacentar la grey de Dios que está bajo vosotros, como lo ve el mundo religioso. Le ponen alfombra roja al pastor, al obispo cuando llega. No. El pastor está entre las ovejas. Y allí dice cuidando de ella. No por fuerza, no autoritariamente, no. Los pastores no son dictadores. Yo lo he escuchado a veces. Personas que su pastor les ordena cosas. Antibíblico. No corresponde. El pastor está para guiar, para cuidar, para llevarlos a delicados pastos, que habla de la enseñanza pura, buena para la oveja. Pero obligar, no es parte de eso. No por fuerza. Voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ya hablé de eso. Personas heridas. Hombres fraudulentos que aman las ganancias deshonestas, le dicen a las personas, pacta con Dios, pero le piden el dinero a ellos. Y hay personas que han pasado plata del arriendo, plata de una cuota que tienen que pagar, y se la pasan al así denominado pastor, y dicen, pacta con Dios, pacta con Dios. Terrible la condición que estamos viviendo, hermanos, en estos días. Ganancias deshonestas. Por eso es que la gente a veces no quiere saber nada con el evangelio. Pero si volvemos a la palabra, lo que corresponde, son cosas simples, sencillas, básicas. La religiosidad ha hecho un sistema terrible. El Señor quiere lo más sencillo. En la antigüedad, en el siglo I, eran comunidades, como pequeños grupos familiares. Y de ahí viene el parentesco de hermanos. Somos hermanos. Uno es nuestro padre y nosotros somos hermanos. Eran como pequeñas familias, pequeñas comunidades en distintas ciudades. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Porque para ser pastor hay que tener ánimo. Hay que tener ánimo. Y los que ejercen esa función saben las dificultades, los problemas, las complicaciones que a veces no se ven. Tiene que cargar con problemas propios de la familia y también de otras familias, de otros hermanos. Que el Señor ayude a nuestros pastores, hermanos, orad por nuestros pastores, por los que nos presiden. El pastor es de ejemplo. El versículo 3 de 1 Pedro 5 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es una responsabilidad grande. Lo que aquellas ovejas que están comenzando su carrera espiritual vean en los pastores, lo van a seguir. Bueno, y si el pastor lo hace, no creo que tenga nada de malo, dice alguno. Siendo ejemplo de la grey. Algunos dicen que si la cabeza está mal, obviamente todo para abajo está mal. Como ejemplo, es una responsabilidad tremenda, tremenda. Todas estas cosas, todos estos ejemplos nos muestran o me muestran a mí por qué Dios quiso aparecerse a los pastores. Estaba dejando un mensaje. Vengo a apacentar mi grey, vengo a apacentar las ovejas, perdida en la casa de Israel. Luego también en Juan dice, tengo otras ovejas, que eran los gentiles nosotros. El Señor Jesucristo presentándose como el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Quién más que los pastores iba a entender el mensaje? Y también habrá recompensa para los pastores, aquellos que ejerzan bien el ministerio. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo es el único príncipe de los pastores, es la única vez que se menciona en forma singular, uno solo,
el Señor Jesucristo es el pastor. Pero no existe en la Escritura, como decía, ninguna iglesia que se mencione solamente un pastor. Eso está malo. Eso no es bíblico. Siempre las iglesias aparecían más de un pastor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Son los que han cuidado de la grey, los que han dado ejemplo a la grey, los que han tenido cuidado, los que han llevado a estas ovejas a los buenos pastos. Y el Señor le dirá, bien, buen siervo fiel. Lucas 2, versículo 8, dice ahí, había pastores. Entonces, cuando yo leía eso, se me vinieron todos esos textos, esas cosas a la mente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban. Velaban y guardaban. Algunos han utilizado esta palabra para hacer así las llamadas vigilias. Pero no sacamos nada con hacer varias vigilias si no guardamos los mandamientos del Señor en la vida diaria. Puede haber personas que nunca hayan hecho una vigilia y guarden los mandamientos del Señor y estén velando día y noche en los mandamientos del Señor. Bueno, allí hay una imagen, ¿cierto?, que muestra la noche despejada, porque en esas noches solamente los pastores salían a cuidar su rebaño afuera y en la noche. Es un indicio ya que el nacimiento del Señor no fue en la época que la religión menciona en diciembre, para nada. Porque en diciembre en Israel, en esa época del año, es muy fuerte el invierno, es muy frío. Así que podemos hacernos una pregunta. Yo sé que la mayoría de los hermanos tal vez obviamente sabe las respuestas, pero es bueno repasarla. Por si hay algún hermano que está recién comenzando y trae costumbres y trae cosas que no están en la Escritura. Pues bien, la pregunta, ¿fue en diciembre? La Biblia no dice ninguna fecha de nacimiento de nuestro Señor. Nos da una época del año, porque los pastores no en todas las épocas del año estaban fuera cuidando las ovejas, el rebaño, en la noche. Así que ahí está, lo dejó estampado Lucas como buen historiador, los pequeños detalles. El mes de diciembre es invierno en Israel. Vamos a ver cómo es el invierno en Israel. Y sabe que la Biblia da detalles de cómo es. Y los pastores estaban fuera en la noche. Jeremías 36, 22, una historia muy conocida donde un rey quema el rollo del libro que se le había llevado a él. Lo quema. Entonces ahí dice, el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, ese mes es el mes de Kisleu o Kislev, y había un brasero ardiendo delante de él. Tenían que calentarse, era muy frío, incluso en el interior. Así era el invierno en Israel. Si consideramos que la religión dice fue en diciembre. Bueno, ¿cómo es en esa fecha en Israel? Es de esta forma. Tenían que estar con braseros ardiendo dentro de los lugares cerrados y afuera a la intemperie, muy frío, muy helado. Esdras, capítulo 10, versículo 9, nos da un evento también donde se reunió todo el pueblo de Judá, de Benjamín, en Jerusalén, a los 20 días del mes, de este mismo mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios,
temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Así que es un mes, este mes de Kislev, o Kisleu, como aparece en otros libros, es un mes lluvioso, es un mes frío en la tierra de Israel. Así que lo menos probable es que haya sido en la fecha que la religión dice. Y Esdras 10, capítulo 10, versículo 13, dice, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, era un tiempo lluvioso. No es que llovió ese día, sino que era un tiempo, un largo tiempo de lluvia. Y no podían estar en la calle, no podían estar a la intemperie, porque la lluvia era muy fuerte. Así que ellos iban a estar tratando un asunto. El contexto aquí de Esdras es que los israelitas se habían mezclado con mujeres extranjeras. Hacemos un paréntesis, que tuvieron que conversar eso. Los israelitas se mezclaron con mujeres de otros pueblos y el asunto tuvo que arreglarse. Tuvieron que despedir mujeres y todo eso. Y allí tuvieron que conversar todas las tribus. Y no podían estar en esa conversación en la calle porque era tiempo de lluvia. Ese era el contexto allí, pero menciona justo el tiempo lluvioso en ese mes. Y luego viene la visión celestial de estos pastores. Entendemos por qué el Señor se apareció a los pastores. Nos quiere dar un mensaje. El príncipe de los pastores venía a este mundo. El cuidado de las ovejas. La atención que hay que tener. Las ovejas a veces se descarrían, se van por lugares, no van a los delicados pastos que el Señor los lleva, se van a otros pastos, pastos que no le hacen bien, pastos que son muchas veces dañinos. Y dice que aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Siempre que aparece el temor frente a estas visiones celestiales, a las visiones que aparecen de los hombres en la Biblia, tenemos que pensar en lo que ellos veían. Recordemos que estamos en el siglo I, nada de tecnología, nada de tecnología. La gloria del Señor tiene un color, por decir algo. Hay un color. La comparación que hace la Escritura, por ejemplo, es vestidos blancos, resplandecientes, que ningún lavador podía dejar tan blanco aquellos vestidos. Por ejemplo, cuando aparece la gloria de varones con vestiduras blancas y hablan de la gloria del Señor, ese es un resplandor, se compara también al color de lo que es un relámpago que deja todo iluminado, como la luz del sol al mediodía. Más potente que eso, habla en el testimonio de Pablo, cuando le rodea un resplandor. Pero vuelvo a decir, estamos hablando del siglo I. Estamos hablando de pastores que cuidaban allí las vigilias. Y se aparece allí un ángel del Señor. Aquí hay que tener cuidado también porque dice un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor. Sabemos nosotros que cuando la Escritura menciona el ángel del Señor o el ángel de Jehová, sabemos que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo en lo que se llama en el Antiguo Testamento las teofanías, y menciona allí la gloria del Señor. Lo rodeó de resplandor, tuvieron gran temor. Es interesante que en el libro de Lucas hemos visto nosotros todas las personas que han aparecido y la mayoría de ellas ha tenido temor. Recordemos cuántos años habían pasado de que no había palabra del Señor. 400 años no había habido palabra del Señor. Así que es entendible que ellos, si tenían algún conocimiento de la gloria del Señor, de los ángeles del Señor, era solamente en la Torá, en el Antiguo Testamento. Lo habían leído, pero nunca lo habían experimentado, nunca lo habían
lo habían observado, nunca lo habían visto. Se les presenta, tuvo temor Zacarías, tuvo temor María, ahora tienen temor estos pastores que aparecen allí, temor. Y uno puede reflexionar en el día de hoy. Algunas cosas espirituales nos suceden a nosotros. Nos suceden a nosotros. Podemos experimentar algunas de las cosas espirituales que están en la palabra del Señor. Y no hay ninguna restricción, hermanos, no hay ninguna restricción, por ejemplo, para lo que es el ministerio de los ángeles. Nunca en la palabra de Dios se ha dicho que el ministerio de los ángeles cesó, se terminó. Y a lo largo de la historia han habido testimonios de varones con vestiduras blancas que ayudaron a creyentes, a hermanos. Pero no suceden en nuestro medio. ¿Sabe que la mayoría de los testimonios está en lugares de persecución? De persecución. Lo más cercano es allí en el Ecuador, un grupo de misioneros en la selva con los indios Aucas. Al momento de su muerte, los indios lo atravesaron con lanza. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era su pecado de estos misioneros? Tratar de predicar el evangelio a estos hombres. Y fueron muertos, fueron atravesados con lanzas. En el día de hoy se puede ir a visitar allí en Ecuador la avioneta en la que querían llegar aquellos indios, aquellos indígenas. Quedó como el recuerdo. Uno de sus hermanos más conocidos, el hermano Jim Elliot, y cuenta la historia. Se escribió un libro, Portales de Esplendor. ¿Y por qué el nombre del título? Portales de Esplendor o Puertas de Esplendor. Porque al momento de partir, al momento de partir de este mundo, estos misioneros, los indios que no sabían nada de la Escritura, no sabían nada del Señor, ellos vieron cómo al momento de la muerte de estos misioneros se abrieron portales de esplendor. Y ellos vieron algo real. Pero mire la circunstancia, misioneros predicando la palabra del Señor, muertos a lanza. Bueno, la historia no termina allí. Murieron aquellos hombres, 5 hermanos, y quedaron viudas sus esposas con niños pequeños. Algo terrible, algo terrible. Podría terminar allí todo terriblemente. Pero estas hermanas con sus pequeños hijos decidieron algunas ir a vivir al lugar de los asesinos de sus esposos. El Señor obra de maneras tan misteriosas y tremendas que no se puede explicar muchas veces. Tal vez de algunas cosas nunca tengamos explicación. Allí esas hermanas convivieron con aquellos indígenas que asesinaron a sus esposos y pasado el tiempo se convirtieron al Señor. Pasado el tiempo se tradujo la palabra del Señor al idioma de esa tribu. Pasado el tiempo, uno de los asesinos de aquellos hermanos se convirtió al Señor. Pasado el tiempo, uno de ellos tomó el ancianato, el pastorado de una iglesia. El Señor no tiene por qué dar explicaciones a nosotros. A veces nosotros pensamos qué terrible lo que le pasó a los hermanos. Pero en el cielo había otra historia. En el cielo era una historia de gloria. En el cielo era una historia de gloria hacia el Señor. Como de una tragedia tan terrible como aquella, el Señor podía sacar una congregación, una iglesia ahí en el Ecuador. Es lo más cercano que conozco. Bueno, y el hermano más conocido de nosotros, don William MacDonald, escribiendo un libro llamado ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena orar? Bueno, la respuesta es obvia, que sí vale la pena orar. También menciona el caso de seres
angelicales rodeando una cabaña de unos misioneros, y al momento de que allí lo iban a asesinar al grupo de misioneros, no le hicieron nada porque su cabaña estaba rodeada por soldados gigantes, decían aquellos indígenas. Bueno, el Señor, ese ministerio de los ángeles no ha cesado. Y aquí se le anuncia, se le presenta el ángel del Señor, y la gloria, el resplandor. Obviamente tuvieron temor en aquella noche. Ahí hay una pequeña ilustración cuando dice que el resplandor les rodeó, porque es una luz tan potente, lo que se menciona en la Escritura cuando se habla de la gloria. Los israelitas, los hebreos utilizan también una palabra, que es la palabra Shekinah. Shekinah. Y esa palabra, por ejemplo, se ve cuando el resplandor de Dios, la gloria de Dios, rodeaba al pueblo de Israel en el desierto. Era como si tuvieran iluminado todo el campamento con la gloria del Señor. Era un resplandor potente, grande. Y por eso ellos tuvieron temor. Y un detalle, un paréntesis también, muchas imágenes cuando muestran este suceso de los ángeles, le ponen alas, pero la Escritura en ningún momento menciona alas de los ángeles. Hay en el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, se mencionan seres vivientes con alas. En Apocalipsis también se mencionan seres alados, pero cuando aparecen los ángeles o varones con vestiduras blancas no se le mencionan alas. La religión le puso alas por el hecho de que estas personas se elevaban o volaban o andaban rápido, como en el libro de Daniel, su velocidad, su rapidez, que obviamente no son seres humanos, son ángeles. Y ante la presencia de un ángel es tan fuerte la presencia de un ángel que el mismo apóstol Juan en Apocalipsis se arrodilló delante de uno, pero fue reprendido rápidamente por este ser celestial. Levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Así que, hermano, podemos quedar hasta allí, reflexionando, meditando en lo que es la función pastoral en este texto. Había pastores. ¿Por qué? A mí por lo menos me deja satisfecho el por qué se apareció a pastores. Estaba dando un mensaje. Los pastores iban a entender lo que el Señor venía a hacer a este mundo. Dejamos hasta ahí y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.